Dios bendiga y Dios guarde a todos mis amigos y hermanos que en este momento pues me están viendo por estos medios. Quiero saludarles en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Pastor evangelista Raúl Pagán. Quiero decirle que Dios le ama mucho. Por eso Dios me da el privilegio de poder compartir la palabra con usted para que usted sea alimentado a través de la palabra del Señor, para que usted sea fortalecido a través de la palabra de Dios, reconociendo pues que hay un Dios santo, hay un Dios poderoso, un Dios que conoce su acostarse, conoce su levantarse, un Dios que conoce sus pensamientos, un Dios que conoce su vida diaria, porque delante de Él no hay nada oculto que sea sacado a la luz. Y en este momento yo quiero compartir la palabra del Señor con ustedes en el libro de Juan el Apóstol. En el libro de Juan el Apóstol viene siendo el último evangelio. Amén, porque después de Juan viene el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero en este momento quiero hablarle acerca de un poquito de Juan. Amén. Donde nos habla del Cordero de Dios. Amén. Y quiero compartir la palabra del Señor con ustedes en el nombre del Padre y del Hijo, capítulo 1 del Evangelio según San Juan. Leemos la palabra del Señor. Amén. Cuando hablamos la palabra de Dios, pues Dios nos habla a través de su palabra. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. A los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por esta palabra. Fíjate que aquí nos habla y nos dice la palabra del Señor en el capítulo que he leído ahora, capítulo 1, en el Evangelio según San Juan. En el verso 17 dice: Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre,
Él le ha dado a conocer. Aquí cuando habla, el apóstol Juan cuando habla de la luz. Y la luz se refiere aquí a nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice que hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, y este vino por testimonio. Vino por testimonio para que diese testimonio de él. No era él, o sea, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan estaba dando testimonio de la luz. La luz es nuestro Señor Jesucristo, que vino a alumbrar a todo hombre. Y cuando se refiere a hombre es varón y varona, la mujer y el hombre. Y dice la palabra de Dios que Él vino, la luz vino a este mundo, pero no le recibieron, sino que lo desecharon. Los judíos no lo recibieron. Muchos creyeron en Jesús, muchos no creyeron. Juan el Bautista era el enviado para abrir el camino, para dar a conocer a Jesucristo, que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando Juan lo bautizó en el río Jordán. Y Juan estaba dando testimonio a aquella gente de nuestro Señor Jesucristo, el que había de venir a salvar el mundo. Y aquí nos habla también en el verso 17, habla de la ley. Se refiere al pueblo de Israel. Cuando Moisés, Dios lo usó para libertar a Israel, que estaba esclavizado en Egipto por 40 y pico de años. Y allí Dios, con señales, prodigios y milagros, usó a Moisés y a su hermano Aarón para manifestar Dios a través de ellos, a través de Moisés, manifestar, Señor, su presencia a Faraón, y allí Faraón tenía su corazón endurecido, porque Dios le había endurecido el corazón a Faraón para que Dios glorificase allí en Egipto, y que Faraón pudiera reconocer, y todos aquellos brujos que estaban con él allí, y todos aquellos magos, y todos aquellos psiquitos que había allí diabólicos, que le servían a falsos dioses y a los demonios. Allí Dios se iba a manifestar como el Dios verdadero de Israel, porque el Dios que tenía Egipto eran dioses de madera, de yeso, de plata, eran dioses que no tienen ojos y no ven. Eran espíritus malignos, demonios que adoraban ellos. Entonces Dios se manifestó allí con señales, prodigios y milagros para darle a demostrar a Faraón que el pueblo de Israel tenía el Dios verdadero y que Dios estaba allí para libertarlo de la esclavitud que tenían allí por 40 años. Y Moisés, Dios lo usó allí para libertar ese pueblo. Dios a través de Moisés libertar a ese pueblo, sacarlo de Egipto con sus manos llenas, bendecidos y todo. Pasaron por el Mar Rojo y llevarlo al desierto y probarlos allí. En otras palabras, que Dios usó a Moisés para pastorear a Israel, para Dios a través de Moisés darle las leyes a este pueblo y escribirlas en tablas de piedra también, darle los 10 mandamientos, para que el pueblo se acordara, amén, de dónde salieron. Y ese pueblo estaba sin ley. Entonces Moisés, Dios le escogió para dirigir a este pueblo y que ellos obedecieran todo lo que Dios le había dicho a Moisés
que ellos lo obedecieran, para entonces Dios instruirlo, llevarlo, prepararlo en el desierto y luego sacarlo del desierto y llevarlo a la tierra de Canaán que le había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los patriarcas. Entonces aquí dice que la ley fue dada por medio de Moisés al pueblo de Israel. En el verso 17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él ha dado a conocer. O sea, Jesús es el único Hijo primogénito de Dios. Y dejó su gloria, dejó su trono al lado del Padre para venir Dios a través de su Hijo amado Jesucristo y manifestarse en un cuerpo de carne y hueso humano. Se hizo un niño en el vientre de María y ahí fue engendrado por el Espíritu Santo. Quiere decir que Jesucristo no fue engendrado por ningún ser humano, no fue engendrado por José, no fue engendrado por ningún hombre, fue engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Por eso se llama el Hijo de Dios, hecho carne. ¿Por qué? Porque Dios usó el vientre de María para Dios manifestarse en un niño, ese niño nacer como cualquier hombre, como cualquier niño, desarrollarse y ser un hombre, pero sin pecado, sin maldad, porque era Dios encarnado en ese cuerpo y no podía pecar. Por eso Jesús venció a Satanás en el desierto los 40 días y 40 noches. Y luego lo venció también cuando Jesús terminó el ayuno de 40 días y 40 noches, lo venció también citándole la palabra. Amén. Como dice el Evangelio de San Lucas, del capítulo 4, del verso 18 en adelante, donde habla la palabra, cómo fue que Jesús venció a Satanás en el desierto y cuando fue tentado, pues Jesús lo venció por la palabra. Jesús no podía fallar. Jesús tenía que vencer a Satanás para entonces Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, rescatar todo lo que el diablo le robó a Adán. ¿Entiende? Entonces, ahora nosotros no somos salvos por medio de la ley. O sea, nosotros guardando la ley no somos salvos. La ley no salva a nadie. Ahora, la gracia, es por gracia que somos salvos. Nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea el nombre del Señor. En el libro de Lucas, capítulo 4, en el verso vamos a leerlo del verso 1 en adelante. Miren lo que dice Lucas capítulo 4. Verso del 1 en adelante dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ello, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás,
porque escrito está: al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todo. Y vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzaron a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. En otras palabras, el Señor venció a Satanás allí en el desierto, porque Jesús vino a rescatar y a salvar al hombre que estaba perdido. Entonces tú y yo estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, en nuestras maldades, atados por el diablo, en el baile, en la droga, en el alcohol, en la prostitución, en el adulterio, en la fornicación, en la lascivia, en las orgías, en el orgullo, la vanidad, la rebelión, la soberbia, los celos, el satanismo, la brujería, hechicería, en la santería, ligado en la idolatría, en la prostitución, en el homosexualismo, en el lesbianismo, y etcétera. Estábamos atados, estábamos ligados. Tenían una religión, atados por una religión que nunca nos dijeron la verdad, que nunca nos enseñaron las escrituras como está escrito. Pero cuando Cristo apareció a nosotros, a nuestras vidas, y nos salvó, y nos libertó, amén, conocimos la verdad, no una religión. Porque tú puedes tener una religión, la religión no salva a nadie. No, el único Dios verdadero es Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la Biblia dice: nadie va al Padre si no es por nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es la puerta, es el camino, es la verdad y es la vida. Entonces tú no entras al reino de los cielos por María. Tú no entras al reino de los cielos por la Virgen Guadalupe. Tú no entras al reino del cielo por el santero, el brujo, o el chamal, los chamales. Tú no entras al reino de los cielos por los dioses paganos. Tú no entras al reino de los cielos porque tengo una estatua, tengo un altar en tu casa de estatuas ahí, de brujos y de San Martín de Porres, estatua de San Martín de Porres y el caballo y el indio en un caballo negro. Tú no vas al cielo practicando la brujería, la hechicería, la magia blanca, magia negra. Tú no vas al cielo porque tú eres católico. Tú no vas al cielo porque tú eres un evangélico, porque si eres evangélico y estás viviendo una doble vida en el mundo y una vida acá en el evangelio, lamentablemente no va para ningún lado. Aquí o te apartas del mundo y comienzas a servir a Dios, o te apartas del homosexualismo, te apartas del lesbianismo,
te aparta de la idolatría, te aparta del adulterio, de la fornicación, de la mentira, te aparta de esas cosas malas y satánicas y de esos pecados. Entonces, cuando te aparta de eso y decide recibir a Jesucristo en tu corazón y en tu alma y reconocer que Jesucristo fue el que vino a salvarte, el que murió por ti, pagó el precio por ti en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario Cristo llevó todas tus maldiciones. Y ahí Jesucristo entregó su cuerpo, entregó su vida. Y su espíritu fue llevado arriba a los cielos, a su Padre Celestial. En el lugar donde Jesús estaba. Ahí llegó su espíritu de nuevo. Su cuerpo fue llevado al sepulcro. Pero la Biblia dice que al tercer día Dios envió su espíritu al cuerpo de Jesús y lo resucitó sano y salvo. Lo único que están ahí todavía son las marcas, las cicatrices. Amén, que tuvo cuando las azotaron y cuando lo escupieron, cuando lo crucificaron en la cruz y cuando le metieron el espadazo en su costado que botó agua y sangre. Todas esas marcas están en el cuerpo de Jesús. Y Cristo es el primogénito de entre los muertos. Es el primero que ha resucitado de entre los muertos, que no murió, sino que vive por los siglos de los siglos, vive para siempre. Se le apareció a María Magdalena, se le apareció a Marta, se le apareció a los discípulos. Habló con ellos, comió con ellos. Y luego fue llevado arriba al cielo en una nube blanca, escoltado por 2 ángeles vestidos de blanco. Y fue llevado arriba al cielo en una nube blanca. Y se abrieron los cielos y se sentó a la diestra de sus padres, tal como él estaba primero. En un cuerpo glorificado, santo. Y se fue a preparar morada para todos aquellos que hemos creído en él. Porque un día, cuando Dios nos llama a su presencia, el alma se va a salir de nosotros porque esa alma pertenece a Jesús porque él pagó el precio por ella. El cuerpo no, el cuerpo se queda ahí abajo en la tierra y los gusanos se lo comen. Pero el alma, que es eterna, que es la que el diablo quiere destruir en tu vida, esa alma, si tú se la entregaste a Jesucristo, él la recibe en su presencia. Y vamos a tener un cuerpo nuevo, igual que el cuerpo que estuvo el Señor Jesucristo viviendo por toda la eternidad. Y un cuerpo igual que los ángeles. Qué lindo es el Señor. Vale la pena servirle al Señor. Por eso yo estoy bien agarrado del Señor. Por eso yo estoy bien agarradito de Dios. Me han venido pruebas. Me han venido luchas. Han hablado mal de mí. Me han criticado. Han tratado de sacarme del camino de la verdad. Han tratado de sucumbirme en las tinieblas, en el pecado. Han tratado por todos los medios de sacarme de cajera. Pero yo sé en quién yo he creído. Y no soy perfecto. Cometemos faltas. Cometemos errores porque somos seres humanos. Pero si nos arrepentimos y reconocemos nuestros errores que hemos cometido y nos apartamos de eso y no volvemos a hacerlo, entonces Dios nos perdona, nos lava en su sangre, nos restaura su presencia, pero no seguir un relajo cometiendo lo mismo todos los días. Nos pedimos perdón hoy y ya mañana hacemos lo mismo y seguimos haciendo lo mismo. Es un relajo. Hay que tener seriedad. Y si usted dice, Señor, yo quiero servirte, perdóname que yo no quiero seguir haciendo esto, pues mire, no lo haga más. Porque con Dios no se juega. Con la salvación no se juega. Coja las cosas de Dios en serio. Comience a servirle a Dios. Comience a buscar a Dios. Comience a leer la Biblia. Comience a ir a una iglesia evangélica donde haya un pastor, un líder, un pastor que viva la palabra. No estoy hablando de un pastor dictador. No estoy hablando de esos pastores por ahí que hay dictadores cortándole el cuello a la gente y son unos dictadores. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de gente, hombres de Dios, que saben lo que tiene, el valor que tiene un alma, el valor que tiene un ser humano. Amén. Que sabe cómo educar a un cristiano, a una persona que viene todo derrotado, una persona que viene completamente muerto espiritualmente.
Y ese pastor lleno de la presencia de Dios está llamado a Dios para restaurar a ese hombre, para restaurar a esa mujer, para llevarlo a los pies de Jesucristo. Y que ese hombre, esa mujer sean transformados, no a acusarlo, sino a predicarle la palabra del Señor y dejar que el Espíritu Santo transforme a esa persona y la cambie. Porque usted y yo no podemos cambiar a nadie. Usted le puede dar un consejo a un amigo. Usted le puede dar un consejo a un matrimonio. Usted le puede dar consejo a un joven. Usted le puede dar un consejo a esas personas que le rodean. Pero si ellos no quieren cambiar su vida y ellos no quieren ser transformados, lamentablemente usted no puede cambiar a nadie. Porque el único que cambia es Dios. Así que usted, el llamado de usted es predicar la palabra, enseñar, pero no estar acusando a las personas y condenándolos. No. Deje que Dios haga la obra. Usted predique la palabra, aconseje. Y si esa persona no le escucha, si esa persona no quiere obedecer, déjelo quieto. Dios que se encargue de él o de ella y tendrá que darle cuenta a Dios. Por lo tanto, nosotros no somos salvos por sacrificio. O sea, usted haciendo favores no se salva. Usted dando buenas ofrendas no se salva. Usted dando buenos diezmos no se salva. Esos son unos requisitos. Hay que ayudar al prójimo. Hay que bendecir a la gente. Hay que levantar al caído. Claro, pero eso no lo lleva a usted. Las obras no lo lleva a usted al cielo. Aquí nadie se salva por obra. Aquí usted se salva porque ya Jesucristo pagó el precio en la cruz del Calvario. La condenación, la muerte que tú y yo merecíamos por tal en pecado. La muerte que tú y yo merecíamos, que era una sentencia de muerte que había sobre nosotros por el pecado que teníamos. Porque estábamos caminando de espalda a Dios en desobediencia, rebelión. Pero cuando nos miramos de frente, de cara, le dimos la cara a Dios y dijimos, Señor, perdóname, me arrepiento. Entonces usted cambió de muerte a vida. Ahora usted no vive para el mundo, ahora usted vive para Cristo. Y si vive para Cristo, camine conforme como Cristo caminó. Con los pies en la tierra, pero su mente, su corazón arriba en el cielo. Amén. Dios le ama. Dios no quiere que nadie se perezca. Dios no quiere que nadie se vaya al infierno. Dios no quiere eso. Dios lo quiere verlo a usted bendecido. Dios lo quiere verlo a usted gozoso, alegre, pero no con droga, no con alcohol, no en el pecado. No. Es el gozo del Espíritu Santo. La Biblia dice bien claro, dice, embriagaos, pero no de vino, ni de ron, ni de droga, nada de eso. Sino ser lleno del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo produce un gozo tan grande y una paz tan grande y un amor tan grande que no necesitamos usar droga, ni necesitamos usar alcohol, porque el Espíritu Santo nos llenó todo nos llenó. Pero el Espíritu Santo es para creyentes, para personas que se convierten a Cristo. Y ese viejo hombre es quitado. Este cuerpo es limpiado de toda maldad, de toda iniquidad, de toda inmundicia y es echado fuera de vosotros, lo profundo de los abismos. Entonces viene el Espíritu Santo y toma dominio de nosotros. Amén. Dios es real, amigo. Dios es real, hermano. Coja las cosas de Dios en serio. Busque a Dios y usted verá que su vida va a ser bendecida. No se deje engañar por el diablo. El diablo le ofrece a usted tantas cosas en este mundo. ¿Le ofrece qué? Le ofrece cometer adulterio, cometer fornicación, usar droga, usar alcohol, janguear en el crimen organizado y hacer tantas cosas diabólicas y en el satanismo, en el espiritismo, la brujería, la hechicería, en el homosexualismo, el lesbianismo, en la prostitución, en las tinieblas, la mentira, el engaño. Ese es el camino ancho. Y en ese camino ancho hay muchos amigos, pero amigos que te van a llevar a la muerte, te van a llevar a la perdición y te van a llevar al infierno. Así que agájate de Cristo. Los tiempos son malos. Así que ya no estamos bajo la ley, atados bajo la ley. Ahora estamos bajo la gracia.
que es nuestro Señor Jesucristo. Él pagó el precio por nosotros. La muerte que tú y yo merecíamos, Él la llevó en la cruz del Calvario en su cuerpo. Todos aquellos azotes, todo aquel castigo lo merecíamos nosotros, pero Él lo llevó por amor a nosotros, para que nosotros no tuviéramos que pagarle ese precio que Él pagó. Él lo pagó por nosotros ya. Así que la salvación no se compra. Ya Jesús pagó el precio. Y ya Jesucristo nos abrió el camino para llegar a la presencia de Dios, y el velo de la ley se rompió para entonces nosotros pasar al lugar santísimo y gozarnos con la presencia del Señor y ser sacerdotes. Amén, para siempre, para Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Qué lindo es Dios. Y termino con esto. Miren lo que dice el verso 9 del capítulo 1 según San Juan. Termino con esto. Concluyo con esto. En el verso 9, capítulo 1 de San Juan, leemos: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En otras palabras, cuando tú aceptas a nuestro Señor Jesucristo como único y exclusivo Salvador de tu vida y crees que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, su espíritu fue entregado a Dios arriba al cielo su Padre, su cuerpo fue llevado al sepulcro, y si tú crees con tu corazón y confiesas por tu boca que el Señor Jesús al tercer día, Dios su Padre envió su espíritu al cuerpo de Jesús y lo resucitó, levantó a los muertos para vivir para siempre, porque Jesucristo no murió. Jesucristo murió, pero resucitó de entre los muertos. Hoy en día ustedes ven que la gente mueren y no resucitan, están ahí. ¿Entiendes? No ha resucitado. Y si alguno ha resucitado, ha vuelto a morir de nuevo. Porque en la Biblia hubieron muchos milagros de resurrección de muertos, pero volvieron de nuevo a morir. Pero Jesucristo es el primero que venció la muerte, venció el sepulcro, se levantó de entre los muertos en victoria, como dando a entender: la muerte ya no se enseñorea de nosotros. De nosotros los creyentes ya la muerte no se enseñorea. Porque ahora nosotros, cuando aceptamos a Jesucristo, somos hijos de Dios. Y usted me dice: pero hijo de Dios así de grande como somos. Sí, no importa lo que sea. Usted puede tener 80 años, venir a Jesucristo y Dios lo hace una nueva criatura. Puede tener 20, 30 años, 50, pero cuando viene a Cristo, Dios lo hace una nueva criatura. Lo perdona, lo recibe. Y dice que las cosas viejas, según de Corintios capítulo 5, verso 15, dice: y las cosas viejas pasaron, y aquí todas las cosas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Son hechas profundo el abismo y Dios jamás se acordará de tus pecados. Y usted restaura su presencia para vivir con Él por toda la eternidad. Eso es cuando uno viene a Cristo, el Espíritu Santo nos engendra como hijos de Dios que somos. Amén. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, te colme de ricas bendiciones. Acepta a Jesucristo como tu único y exclusivo Salvador ahora mismo. Yo oro por ti. Solamente tú levanta tus manos, reconoce tus pecados como está ante Dios y reconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que Él vino a salvarte, a libertarte. Y pídele perdón a Dios por tus pecados, por tus maldades. Y levanta tus manos y confiesa tus pecados. Dile: Señor, perdóname. He pecado contra ti, contra el cielo y la tierra. Estoy en rebelión en contra tuya. Estoy caminando de espalda a ti. Pero hoy, Señor, volteo mi cara a ti, hacia tu presencia, Jesús de Nazaret. Creo en ti, Jesús de Nazaret, que moriste por mí en la cruz del Calvario, pagaste el precio por mí. La muerte que yo merecía, tú la llevaste en la cruz del Calvario. Por mis pecados y maldades.
Pero yo me arrepiento de todo pecado que he cometido. Soy un pecador, Señor, lo reconozco, he pecado. Estoy sucio o estoy sucia, pero yo me arrepiento de todo pecado que he cometido. Y te entrego mi alma, mi corazón y mi vida, Jesús, para servirte desde hoy en adelante. Y vivir para ti, Señor, hasta que tú me llames a tu presencia. Yo creo que tu sangre ahora me limpia de todo pecado. Y lo echa a lo profundo de los abismos y jamás te acordarás de ello. Y me llena de tu Santo Espíritu. Ahora tú repite conmigo: Señor, te acepto en mi corazón como mi único, exclusivo Dios de mi vida, Jesús. Te entrego mi alma, te entrego mi cuerpo, mi vida, para servirte por toda la eternidad y aquí abajo en la tierra hasta que tú me llames a tu presencia. Gracias, Señor, porque me has salvado y me has perdonado. Gracias, Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Quiero orar por ti ahora. Y si está enfermo, cree que Dios te sana. Lo importante es que busque a Dios. No siga en tu vida de pecado, de maldad, de mentira, de tiniebla, de engaño. No, apártate de eso porque eso no te va a llevar a la vida eterna. Eso te va a llevar a perderte. Dios no quiere que te pierdas. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, mira a todos aquellos que en este momento, Señor, levantan tus manos, reconocen sus pecados, reconocen, Dios mío, sus maldades, sus iniquidades, reconocen que están mal, reconocen, Dios mío, que están en tinieblas y que han pecado contra ti, contra el cielo y la tierra, Dios mío, Señor. Yo te entrego esa vida que se entrega a ti, ese hombre, esa mujer que se entrega a ti, o ese matrimonio que se entregan a ti ahora, Jesús. Perdona sus pecados, lávalos en tu sangre, límpialos de toda maldad, de toda iniquidad, de toda maldición, de toda atadura, libértalo. Y echa esos pecados y esas maldades y esas inmundicias a lo profundo de los abismos donde nunca jamás puedan salir a hacerle daño. Recíbelos, Señor, en tu presencia, en tus brazos, Jesús, y lávalos en tu sangre y límpialos de toda maldad, de toda iniquidad y de todo pecado. Y se han echado a lo profundo de los abismos donde nunca jamás puedan salir a hacerle daño. Oh Padre, perdónalos, bendícelo y entra a su corazón, Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Y escríbele, Señor, su nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús se ha hecho. Gracias, Señor. Amén. Dale gracias a Dios. Visita una iglesia evangélica donde haya un pastor que predique la palabra en santidad y viva para Dios y dé buen testimonio. Y tú reciba la palabra. Padre, en el nombre de Jesús te presento todos los enfermos, porque la enfermedad es una maldición. Yo reprendo, Dios mío, toda enfermedad de esos cuerpos, toda maldición satánica de enfermedad sea echada de esos fuera de esos cuerpos que me están viendo ahora mismo y se han echado a lo profundo de los abismos en el nombre de Jesús. Espíritu de enfermedad, influencia maligna, satánica de enfermedad y de maldiciones, salgan de esos cuerpos y se han echado a lo profundo de los abismos en el nombre de Jesús se ha hecho. Y nunca jamás salgan a tocar esos cuerpos. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús está hecho. Amén. Gracias, Señor. Dios te bendiga. Dios te guarde. Amén. Así que nos vemos en la próxima. Te bendiga.